Seguimos con el programa Debate Ciudadano tratando balance de la coyuntura política, situación económica, falta de horas combustible y crisis política. Natalia, hemos visto que el tema de los gremiales, los transportistas, la ciudadanía en general también se ha movilizado por este tema de la elaboración del Decreto Supremo 4153 que regulaba, ¿no?, el tema de derechos reales. La gente decía, y actores políticos también, la falta de confianza que existe, ¿no?, que nadie confía en el gobierno del MAS, y eso también va relacionado al tema de la postergación de las elecciones judiciales, lo que ya decía Helder. ¿Será que estamos viviendo el gobierno de los jueces? Porque desde el Tribunal Constitucional, ¿no?, se le da el batacazo a Evo Morales. ¿Cómo analizas este tema de la crisis política? Sí, antes de entrar a tu pregunta en específico, quería hacer algunas pequeñas anotaciones. Por ejemplo, sobre el aumento del pasaje del transporte público, hay una ley que rige este pasaje, ¿no?, los pasajes, y es la ley 165. Entonces, según esta ley, dice que cada 2 años se tiene que volver a nivelar el pasaje según la economía, ¿no? Y desde el 2015 que no ha habido una evaluación. Entonces, como que hay también una argumentación que tiene nomás su base legal y su base lógica de los transportistas al subir, aunque he visto a fecha 23 de mayo que al menos en Cochabamba el alcalde Mafre Reyes Villa había visto la posibilidad de bajarles los impuestos al transporte público, justamente para que puedan redondear directamente el pasaje a 2 bolivianos y no exceda, ¿no? Entonces están viendo esta posibilidad, que me parece una solución por lo menos interesante para poder también seguir cuidando la economía de las personas de a pie, que son al final las que realmente importamos, ¿no? Después hablaban sobre, bueno, aquí también el abogado hablaba sobre las propuestas políticas, ¿no?, que tiene la oposición, y he escrito un artículo sobre este tema que me parece importante tocarlo solamente por su importancia política, y que tiene que ver también con la crisis política que estamos viviendo, ¿no? Por un lado estamos con esta división del MAS, que luego la podemos profundizar mucho más, pero también una oposición carente de un proyecto de país, un proyecto de nación, algo que nos ofrezcan. El motivo por el que han perdido los comicios electorales hace muchos años no es solamente por mala gestión, etcétera, bueno, personalismos de los candidatos, etcétera, sino también porque justamente no está viendo este proyecto, un proyecto alternativo que aglutine y aglomere, ¿no?, que es también un conflicto constante en la sociedad boliviana, porque un proyecto de país tiene que ver también con una identidad nacional, ¿no? Entonces yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué les hace bolivianos? Y a las personas que nos están viendo, ¿qué les hace bolivianos y bolivianas? ¿Qué dirían? Entonces, sobre eso también se construye un proyecto de país, y sobre eso también tiene que pensar la oposición para hacer y construir propuestas políticas, y no solamente ser anti-más, ¿no?, que es lo más fácil. Entonces, pero bueno, volviendo al decreto 5143 sobre derechos reales, miren, yo abogada no soy, no sé exactamente sobre leyes, sabía que había un artículo observado por el cual decían que iba a haber expropiación, porque sí o sí tiene que cumplir una función social. Sin embargo, aunque viva una familia, ya es cumplir con una función social. Yo la verdad no caería mucho en este miedo de que se expropie bienes, no creo que el gobierno se animaría. Lo que sí pienso, y es que este decreto supremo iba a ir sobre la ley de derechos reales, que viene de 1887, imagínense, siglo XIX. Entonces, más bien lo que se debería hacer sobre derechos reales es modernizar esta ley, pero por otro lado, justamente lo que se iba a intentar hacer es una migración de los datos de derechos reales hacia lo digital. Entonces ahí van a salir un montón de irregularidades, y esto que voy a decir es una mera especulación, es una opinión, es lo que yo pienso que está haciendo el gobierno, y es que a través de esta regularización de derechos reales y de inmuebles, que es quizás, es en realidad uno de los mercados más grandes a nivel mundial, el tema inmobiliario, iban a saltar un montón de cosas, y quizás yo pienso que iban a solventar un poco este déficit fiscal, o frenar un poco el déficit fiscal con el cobro de impuestos de estos inmuebles, porque iban a tener que regularizar todo. Entonces, no es una especulación, de nuevo, como les digo. Entonces, para mí este decreto tenía más que nada esa funcionalidad, y no como la expropiación que se hablaba muchísimo, ¿no? Pero bueno, de nuevo puedo estar equivocada. Después hablaba sobre el tema de la prórroga de los magistrados, y el tema de la prórroga de los magistrados realmente tiene que ver con una crisis política profunda que estamos viviendo ahora, porque claro, como mencionaba antes el abogado, justamente a principios de este año habían dicho que
bueno, salía esta sentencia constitucional que finalmente inhabilitaba a Evo Morales y el derecho a la reelección no es un derecho, ¿no? Sin embargo, Evo Morales sigue presionando, lo cual me hace aterrizar a tu pregunta sobre si es un gobierno de jueces. Antes de eso, como primer antecedente, tenemos esto, ¿no? La sentencia constitucional que aún puede ser cambiada si es que el Tribunal Supremo de Justicia así quisiera hacerlo. Aún se puede anular. Eso está por un lado como antecedente. Y segundo antecedente, estoy hablando ahora de órganos del Estado, ¿no ves? Sabemos que tenemos 4 órganos: el órgano ejecutivo, el legislativo, el electoral y el judicial. Entonces, esa es la situación ahorita del judicial, ¿no? Están con ese poder ahorita de dar o no cabida a la posibilidad de la elección nuevamente de Evo Morales. Y luego también el Tribunal Supremo Electoral está con otro poder, que tiene que ver con que si va a dar plazo, o sea, va a darle cabida al Congreso del MAS en el Alto, del alarcista, o si le va a dar cabida al Pacto de Unidad del Alevista, que ha habido también un congreso en Villatunay. Entonces, ¿eso qué me hace pensar con estos dos antecedentes? Que quizás por primera vez en muchos años de gobierno masista, por primera vez está habiendo un balance en los poderes del Estado. Obviamente no voy a decir eso del legislativo, porque todavía el legislativo está siendo completamente dominado por el ejecutivo, según algunos diputados, diputadas, senadoras y senadores con los que he podido charlar, ¿no? Entonces, aún no, el legislativo sigue siendo dominado por el ejecutivo. Sin embargo, por esta capacidad que tiene el órgano judicial y el órgano electoral, por primera vez ha habido un balance de poderes. Y obviamente no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Porque estamos hablando de un balance de poderes dentro del juego político de la ruptura del MAS, del juego político arcista y evista, ¿no? Por ejemplo, veía que me parece que el presidente del Tribunal Supremo Electoral decía que ellos se sentían todo el tiempo golpeados, tanto por los arcistas y por los evistas, que claro, estaban presionándolos para que ellos tomen una decisión, y seguramente han debido haber amenazas de por medio, han debido querer haber también sobornos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay esta dificultad que está teniendo el Ejecutivo por primera vez de no estar dominando el electoral y el judicial, y eso es lo mismo que está pasando con los magistrados. Entonces la crisis política, a pesar de que la persecución también del MAS hacia la oposición tradicional sigue siendo fuerte, y esto viene avalado por el sistema, por el órgano ejecutivo, está viendo este balance de poderes, está viendo este juego, que al menos, a pesar de toda la oscuridad, al menos está viendo un poco este juego democrático, entre comillas. Incluso esta ruptura dentro del MAS a mí me parece un poquito más democrática, porque sabemos que los partidos políticos son sistemas políticos en miniatura. Y la principal crítica que se les hace a los partidos políticos es que no tienen democracia interna. Y también estoy escribiendo un artículo sobre este tema. Y claro, el alarcista son los rebeldes del MAS, que le han usurpado la autoridad a Evo Morales. Y eso está haciendo que haya también un juego más o menos democrático, incluso dentro del partido. Y eso también es saludable. No solamente para el MAS, porque eso los está golpeando de tal manera que puede hacer que reconfiguren o repiensen las cosas y puedan venir mejor con un mejor planteamiento, ¿no? Porque obviamente el MAS tiene un vaciamiento ideológico desde hace muchos años atrás, que al menos en mi caso yo he visto que, bueno, el MAS siempre tiene esta narrativa progresista, ¿no? Y justo ha pasado el tema de Andrónico Rodríguez, que dice que la ley 348 es una ley antihombres, no sé qué. Entonces es una perspectiva que va un poco más alineada con la parte conservadora de la sociedad boliviana. Entonces hay también un quiebre ideológico de narrativa del masismo, y por ende también un vaciamiento ideológico, ¿no? Entonces todos estos aspectos que les he ido nombrando hacen parte de la crisis política y hacen parte también, por ende, de la crisis económica, ¿no? Empezar a tomar ciertas decisiones para aluizarse. Por ejemplo, ya habían empezado a liberar un poco las exportaciones, pero liberarlas por completo significaría para la narrativa del MAS un quiebre también,
todo ese modelo que por muchos años habían construido, incluso a nivel internacional, diciendo que era un excelente modelo económico, se está cayendo. Y entonces yo veo también que es la tosudez de las autoridades de seguir empujando con este modelo que claramente nos está llevando a lo que decía igual el abogado, de que estamos intentando sostener un cambio del dólar irreal, y también hidrocarburos que son irreales, pero ahora que ya estamos metidos en el mambo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a comer nuestras familias? ¿No? Entonces igual muchos temas para hablar, pero sí voy a ceder también la palabra. Gracias, muchísimas gracias, Natalia. José Carlos, aquí como bien decía Natalia, como seguramente tú piensas también, está agotado este modelo por el movimiento al socialismo desde el año 2006, que está en función del gobierno. Ha habido un freno, una paralización ahí el 2019, fines 2019 y 2020, pero quería preguntarte, en el marco de la Constitución Política del Estado, ¿qué modelo económico podemos utilizar? Ya que tú estás apareciendo en encuestas como alguien que confían que pueda surgir como un nuevo liderazgo, y como he notado que tienes bastantes propuestas para el país. Entonces, ¿qué podemos utilizar de la Constitución para que esta economía y por ende la política pueda reencauzarse a lo que quieren todos? Nuestros políticos trabajando para la sociedad, y la economía, que haya fluctuación de la economía y que no haya esta clase de situaciones, José Carlos. Bueno, primero que nuestra Constitución Política del Estado protege la propiedad privada. Por ahí tenemos que tener cierta tranquilidad como bolivianos. El problema es quienes interpretan la Constitución Política del Estado. No gozan ya de ningún nivel de confianza. Nuestro Poder Judicial es el Poder Judicial económicamente con menos presupuesto de Sudamérica. Nuestro presupuesto para el Poder Judicial no llega ni al 0,55%. Imagínense eso. Por eso hay corrupción. No, y además no se respeta la carrera judicial, que está protegida en la Constitución Política del Estado. Y para la población, que es carrera judicial, todos estos elementos los toco y los analizo en el libro que he publicado, Cambio Responsable. La carrera judicial es el respeto al tiempo de preparación y a la proyección que tienen los abogados, los estudiantes de Derecho, y que quieren, por mérito propio, tener un cargo en el Poder Judicial. Y el poder político no debería poder tocarlos ni cambiarlos. Pero ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Manoseo político, todo el tiempo. El Consejo de la Magistratura manejado por la política. Entonces, al tener un presupuesto bajo y tener una carrera judicial que no se respeta en su totalidad, lo que generamos es incertidumbre. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, cualquier persona que hace la carrera judicial sabe hasta con cuánto de dinero se va a jubilar, y tiene una jerarquía impresionante en su país y nadie los puede tocar. Entonces ahí sí que hay una independencia del órgano judicial, y eso es lo que tenemos que lograr en Bolivia. Ahora, respecto al tema de la economía, con relación a la Constitución Política del Estado, nuestra Constitución es muy interesante porque habla de libertad económica, e incluso habla, algo que se toca mucho en el movimiento Tercer Sistema dentro de su ideología, del partido en el que soy militante, habla de la economía comunitaria, por ejemplo, que no es comunismo, ¿no? Es el respeto a la libre asociación dentro de las comunidades y esos sectores alejados, para que se respete su trabajo y que cada persona sea una especie de dueño del capital dentro de las cooperativas y de las comunidades. Entonces, Bolivia, para mejorar su economía, tiene que tener una visión, como decía la politóloga Natalia, de nación. Tenemos que olvidarnos de la discriminación regional, racial. Hay que olvidarse eso de Colla, Camba, Oriente, Occidente, que nos han metido lastimosamente a lo largo de décadas, los del movimiento al socialismo, como parte de una estrategia para ganar elecciones. Dividir para reinar. Entonces, si todos nos enfocamos en lo que realmente dice la Constitución, que somos multiculturales, que hay varias naciones dentro de Bolivia, pero que formamos la nación boliviana, eso es otra cosa. Y además es importante puntualizar que hasta el nombre del Estado boliviano como Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales lo puso en marzo del 2010 a través de un decreto supremo. ¿Cómo se construye un decreto supremo? La firma de todos los ministros, que son nombrados por el presidente de manera directa, de acuerdo a sus atribuciones, y la firma del presidente. Porque nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 11, sostiene que somos la República de Bolivia. Y todo esto es revisable. Ha habido un amplio debate sobre esa declaración que hice el año pasado, donde apareció el exministro
de gobierno Romero a darme la contra y Bolivia Verifica sacó la verificación de que yo tenía razón y que el artículo 11 de la Constitución sostiene que Bolivia es una república y que es verdad que por vía decreto supremo le pone el nombre de Estado plurinacional Evo Morales. Ahora, esto no significa que hay que ser radical como tantos supuestos candidatos que aparecen por ahí autoproclamándose y dicen, ha acabado esto y no debe existir lo que es plurinacional. No, se tiene que respetar las diferencias en Bolivia para generar la nación boliviana. Esa tiene que ser la visión de país. Porque, ¿qué es lo que vemos en este momento? Ya empezamos a ver un país con hambre, primero, con sed de justicia, porque resulta que quienes deberían servir a la ley, lo que hacen es no respetarla. Entonces, todos estos elementos, además de exigir lo que es el respeto a la Constitución, son cambios estructurales, que esos cambios estructurales tienen que nacer a partir de un nuevo proyecto, que ya están haciendo, que se está estructurando y que todos estos programas, incluso en el que nos conocemos, tienen que servir para debatir, intercambiar ideas y sacar conclusiones que sean muy importantes y después seguirnos reuniendo para seguir socializando las ideas e irlas captando de todos los lugares. Ese tema de que polaricen, por ejemplo, con ideología, que está de moda, ¿no? Dicen, el presidente argentino de extrema derecha, que hay que ir a ese lado y demás, son culturas distintas, necesidades distintas, cantidades de propiedades privadas, de industria privada y demás distintas. Lo que tenemos que buscar es permitir al empresario, al ciudadano boliviano, que pueda hacer trámites más fáciles, que no seamos un país tranca, que la renta no nos destroce. El otro día sale una funcionaria del gobierno, en una entrevista con un periodista muy conocido a nivel nacional, desde La Paz, y dice, muy bien, ¿qué van a hacer si no hay gas? Si ya no hay el ingreso del dinero, ya no hay divisas, y dice, bueno, la renta va a tener que trabajar de manera más efectiva. Y el periodista le dice, oye, ¿usted va a apretar y va a cobrar más impuestos? Lo que decía la politóloga Natalia hace rato. De repente esas leyes de propiedad privada que han querido tocar, decreto supremo para regularizar y para que todos pongan sus papeles en orden en 60 días, era para recaudar dinero. O sea, son mecanismos que está utilizando este gobierno, que ya está con una tendencia comunista, a lo cual me opongo frontalmente, de tener no solamente el control de los datos, que ya lo tienen, y lo he declarado anteriormente, las personas se han asustado porque todos tenemos miedo. No nos olvidemos que tenemos un presidente que se ha declarado abiertamente comunista y que ha declarado abiertamente que quiere volver a Bolivia como Cuba. O sea, esas declaraciones son impresionantes y deberían bastar para que nos olvidemos del modelo del movimiento al socialismo, porque los bolivianos no somos venezolanos ni somos cubanos para aguantar semejantes atrocidades. Y estamos comenzando con las filas por gasolina. Ojalá que no sea para distraernos del verdadero tema económico, porque dicen que es especulación, dicen que es falso. Yo he visto, hay varios surtidores que están 4 o 5 días sin tener provisión de gasolina y eso no es normal. Todo esto nos afecta. Nuestra constitución política del Estado, nada es perfecto en esta vida, pero tiene muchos elementos interesantes. La inclusión de todos los ciudadanos bolivianos. Lo primero que nosotros debemos sentir es que somos bolivianos sin ningún tipo de discriminación. Y para generar un proyecto de país tenemos que pensar sobre esa base. Porque si van a decir los cruceños o los cambas tienen una manera de pensar, tienen un modelo económico distinto al de Occidente, estamos mal. Porque todos nos relacionamos, todos emigramos. ¿Cuánta gente viene a vivir a Cochabamba de otros lugares y cochabambinos se van a otros lugares y al final todos somos bolivianos? Tenemos que tener pilares fundamentales para lograr que nuestra economía se recupere y crezca. Lastimosamente, el modelo económico del movimiento al socialismo, ahí tenemos los resultados. Reservas internacionales netas, datos a diciembre, no pasamos de 1.650 millones de dólares. Y esa plata alcanza para una semana de importaciones, porque en efectivo ahí no llega ni a los 200 millones. Entonces, ese es el colapso que hay. En este momento, los importadores han bajado de importar un porcentaje muy alto. Los exportadores también han disminuido. Soluciones, como decían, hay un vaciamiento ideológico. Este gobierno está obligado a liberar las exportaciones. Y ese es un pensamiento que va en contra de los pensamientos, de control comunista. Va en contra de los pensamientos del movimiento al socialismo. Y si no libera las exportaciones no vamos a tener dólares. Ahora hay otro elemento, si se quiere recuperar la economía. ¿Por qué tenemos que pagar? Bueno, ahora ya nadie paga porque nadie tiene dólares. El ITF, por ejemplo. Impuesto a las transacciones, ¿no ve? Agarraban dólares, si pasaba la cuenta de 2.000 bolivianos cuando todavía había la liquidez en dólares, cobraba una comisión. El banco ya retenía esa plata y todo. Entonces, ¿qué ha pasado?
es un desincentivo, ¿no?, al ahorro en dólares, hace escapar a las personas, porque si se manejan ya sumas un poquito más, o si se mueve el dinero en el banco en dólares todo el tiempo, automáticamente se le está entregando parte de lo ahorrado, de lo trabajado al Estado. Entonces tienen que cortar eso, tienen que liberar las exportaciones, cortar eso. ¿Y de dónde viene la plata? Ahí viene otro tema. Estos señores que hablan que son antiimperialistas y demás, van a necesitar, si no quieren caerse del gobierno y quieren llegar a las elecciones del 2025, un crédito puente. Aunque reneguemos todos, no va a haber otra para que Bolivia sobreviva. ¿Qué es un crédito puente? Mínimo de 3.000 millones de dólares necesitan un crédito puente para poder equilibrar la cosa. Pero si sacan ese crédito puente, si es que alguien se los da, se los tendrá que dar el imperio, el Fondo Monetario Internacional o el imperio chino, porque ¿quién más tiene esa cantidad de plata para prestarle al Estado boliviano? Entonces, si analizamos que se necesita ese crédito puente, van a tener que seguir bajando la cabeza y seguir haciendo su vaciamiento ideológico y recurrir al imperio chino o al imperio americano o al Fondo Monetario Internacional, a alguien. Pero si lo vuelven a administrar mal, ahí sí que ya no vamos a tener salida. Cuestiones que realmente la población debe estar pues muy atenta, porque no son temas que solamente nacen de José Carlos, creo, y de Natalia, sino son temas que seguramente se los comenta a diario en todos los sectores, en todos los lugares, y en particular en nuestra misma familia, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte pues está a la vuelta de la esquina el 2025 y después el 2026, y de ahí hasta el 2030. Entonces hay que pensar nomás en qué es lo que vamos a hacer con nuestro sistema político, qué vamos a hacer con nuestra justicia, qué vamos a hacer con nuestra economía. Después de esta pausa vamos a estar con el último sector prácticamente para hablar acerca de las conclusiones con relación al tema político, al tema económico, pero también hay muchas conclusiones que seguramente tienen nuestros ambos panelistas. Pausa y retornamos.